Parafraseando el diccionario Acal de cine, el terror es uno de los sentimientos más profundos y difíciles de despertar en los espectadores, como una mezcla entre la confusión, el pánico y la incertidumbre. El terror paraliza los sentidos, induce a un estado de alerta, acompañado por supuesto de taquicardias y respiraciones agitadas. Es la manera con la que tratamos de lidiar con los problemas cotidianos, mismos que se ven aderezados y enclaustrados en las pieles de monstruos fantásticos, marionetas matriarcales, por supuesto niños de piedra y fantasmas sin piernas. Puedo comprender el terror como una defensa, como una especie de actividad social que nos dota del valor necesario para enfrentar lo inentendible. Y para hablar sobre cine de terror el día de hoy, queridos y queridas acompañantes de Revista Purgante, nuestros amigos, pues me acompaña uno de sus más importantes exponentes aquí en las tierras mexicanas. Director, productor, guionista mexicano, por supuesto. El invitado de hoy nos ha llevado por carreteras desoladas, entre la niebla y los fantasmas que fungen como guías. Ha revivido muertos fronterizos y también ha peleado contra narcos en búnkeres adaptados. Tenemos el placer de que nos acompañe Rigoberto Castañeda, una institución del cine de terror en México. Rigoberto, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí platicando contigo, Gabriel, y pues una bonita tarde lluviosa. Entonces es perfecto para hablar del tema. Por supuesto que sí. Y bueno, a ver, para los que vienen aquí sin conocer causas, pues Rigoberto tiene una filmografía muy interesante, tiene un trabajo de verdad interesante que debemos ver, porque una de sus películas, que es Kilómetro 31, forma parte de este renacimiento del género a principios de este siglo, ¿no? Ya hablaremos un poco más de ello, pero yo quisiera, por supuesto, preguntarte los inicios. Creo que esto no te lo han preguntado, he visto algunas entrevistas que te han hecho, creo que esto no te lo han preguntado. ¿Cómo fue tu infancia? ¿De qué se conforma tu infancia? ¿Qué veías? ¿Qué escuchabas? ¿Qué leías en los primeros años? Pues sí, sin lugar a dudas, desde la infancia brota como una atracción bastante curiosa, no nada más en mí, sino en todos los niños, hacia el lado oscuro, ¿no? Prácticamente todos los niños se sienten atraídos por el horror de una u otra forma. Algunos de una forma negativa, ¿no? Algunos tienen pesadillas que les persiguen durante las noches y otros perseguimos nuestras pesadillas, ¿no? Que es lo divertido, cuando lo encuentras divertido, cuando encuentras un lugar de imaginación dentro de la imaginería del horror, ¿no? Por supuesto. Creo que gran parte de lo que sucede en nuestras cabezas tiene que ver con nuestros miedos esenciales, ¿no? Con nuestros miedos que vienen de generaciones atrás, que vienen codificados en nuestra genética, ¿no? Nacemos con ellos y los vamos evolucionando. Tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro el intermedio, que es un poquito más avanzado, donde están las emociones, y tenemos el raciocinio, ¿no? Que está en el neocórtex, que es el que nos diferencia del resto de los animales, ¿no? Y estos cerebros son protecciones al final del día, protecciones con las que también nacemos. Entonces, para poder explorar en el cine de horror, en las historias de horror, en la literatura de horror, ¿no? Tenemos que atravesar esos cerebros más avanzados para llegar a los instintos y reencontrarnos con lo que somos en una forma más esencial como animales, ¿no? Por eso cuando somos niños, somos materia mucho más dispuesta, porque no tenemos tan desarrollado las protecciones hacia nuestro lado más reptiliano, ¿no? Hacia el instinto. Entonces, por eso somos más abiertos y más propensos a recibir esas historias de horror, a creer esas historias de horror y hacerlas nuestras.
Efectivamente, cuando yo era muy pequeño, pues sí me sentía muy atraído por el horror. Una de las primeras veces que yo recuerdo haber visto cine de horror fue gracias a unos tíos que tenía que eran dueños de un videoclub, y tenían varias películas que las copiaban en Betamax, y las tenían en un cajón bajo la cama, un cajón que era del tamaño de toda la cama. Ok. Me acuerdo que íbamos mi primo y yo a abrir ese cajón y a ver qué películas prohibidas habían debajo de ese cajón de la cama. Porque las películas normalitas de para toda la familia estaban afuera. Las prohibidas estaban en ese cajón de la cama. Claro. Y eran muchas películas de terror, porque yo creo que a mi tío le encantaba el horror. Y entonces de ahí nos robábamos una y otra y otra. Y vi desde muy joven El Exorcista, vi The Shining, vi pues todos los grandes clásicos, ¿no?, de la época. Fue algo que por supuesto me abrió las puertas al cine de horror y que se me quedó en la cabeza grabado y que siempre me gustó, ¿no? Y yo crecí rodeado de mujeres. Mi madre, que me educó, y mis 4 hermanas, mayores todas que yo. Mi padre trabajaba mucho, ¿no? Entonces casi no lo veía. Llegaba muy noche y solo lo veía los fines de semana en realidad. Entonces estaba rodeado de mujeres y era muy divertido para mí estarlas asustando constantemente. Me encantaba hacer una cantidad de bromas súper elaboradas para asustarlas, cosa que ella después empezaron a participar también, empezaron a espantar, entre todos empezamos a espantar a mi hermana, la más chica, que era más grande que yo, la que sigue. Ok, ajá. Pero era la más susceptible, entonces todo el mundo la quería asustar siempre. Y me acuerdo que vivimos una infancia llena de guerra de sustos, ¿no? Que fue muy divertida. Oh, y bueno, años genial. después, otra cosa que también me influenció tal vez fue pues la educación judeocristiana que tenemos nosotros en este país, ¿no? Claro. A final de cuentas, yo creo que la religión, y en particular el catolicismo, que es la familia, yo crecí alrededor de una familia muy católica. Y a final de cuentas, la mitología católica es bastante terrorífica, ¿no? Tiene ciertos toques de temor al diablo, antes que nada, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Y a los demonios, y una serie de preceptos que se encuentran intrínsecos en la religión que son súper interesantes. Pero también el temor a Dios, que ese también es muy interesante de explotar y de cómo entender, ¿no? Para poder llegar a contar estas historias de horror. Sí, claro. Eso creo que me marcó, por supuesto, y creo que eso provoca que nuestro cine, el cine mexicano de horror, sea un poquito distinto al cine asiático, al cine americano, al cine europeo. Por ejemplo, el cine de horror paranormal italiano, hay poco, pero es similar al de México, ¿no? O el argentino. Hay como una cierta costura muy identificable en este tipo de cine, ¿no? El cine, entre comillas, católico. Es sí, curioso. Creo que hay una cierta influencia. Y ya, años después, yo estaba estudiando diseño gráfico industrial. No me gustó la carrera, me salí y una tía me invitó a trabajar en una productora de publicidad. Y yo dije, bueno, pues mientras me decido a ver qué estudio, ¿no? Mientras escojo otra carrera, órale, va. Ya me metí. Y ahí fue cuando estuve por primera vez en un set de filmación y dije, ¿qué es esto? Estudiar esto, ¿no? Y ahí fue cuando ya me decidí por estudiar cine. Sí, claro, y después entras a CCC, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, esa es una historia muy curiosa porque, de hecho, estando trabajando en esa productora de publicidad, conozco a un asistente de dirección que estaba estudiando en el CCC y yo un día estaba leyendo un libro de El cine según Hitchcock, escrito por Guillermo del Toro, además. Oh, sí, claro, sí. Ajá. Pero lo estaba leyendo porque me lo encontré en mi casa, porque mi hermana está estudiando ciencias de la comunicación y dije, bueno, pues para perder el tiempo mientras estoy ahí trabajando, ¿no? Casual, claro. Totalmente casual.
Sí. Y llegó este cuate y me dijo, oye, pues estás leyendo este libro de Hitchcock, qué buena onda, pues te gusta el cine, ¿ok? Sí, me gusta también el terror y Hitchcock, me encantaba, y la serie de Hitchcock, y ya empezamos a platicar. Y me dijo, oye, pues si estás tan interesado, ¿por qué no estudias cine? Me quedé así, caray, ¿que se estudia? ¿Cine se estudia? No sabía. No sale la lista de carreras, ¿no? Que te dan cuando estás en la prepa y así, pues, ni de Claro. chiste. Y me dice, no, sí, pues yo estudié en el Centro de Capacitación Cinematográfica, es una escuela de cine que depende de Lima y y pues, bueno, muy bien. Me dio los datos de la escuela, hablé ese mismo día y me dijeron, estamos en exámenes. Y yo, perfecto, ¿qué papeles necesito? Pues tales y tales y tales y cuesta tanto. Pues tengo el dinero y todo, ni le pedí a mis padres ni nada. Fui yo solito, me metí, me inscribí al examen y lo pasé. Pasé y me inscribí. Y es muy curioso porque yo me enteré hasta después que era muy difícil entrar a la escuela. Yo creo que como Sí, no claro. sabía y como estaba como muy relajado al respecto, Claro. pues lo pasé fácilmente, ¿no? Porque pues, todo el mundo se estresa así de que no, es bien difícil entrar a la escuela de cine y no sé qué. No, por supuesto, sí, es el sueño dorado, ¿no? De muchos, y varios Sí, se quedan fuera, ¿no? Que aparte los grupos son muy reducidos. ¿Y te acuerdas sí. qué venía en el examen? ¿Te acuerdas qué te preguntaron? Es que son varias etapas. Hay una etapa escrita primero, que es de cultura general. Luego, también he participado del otro lado ya calificando los exámenes, curiosamente. Ah, buenísimo. Ah, Sí. ese es Luego súper te dejan, interesante. sí, es muy interesante, muy, muy interesante. Y por ahí vas viendo como el perfil del alumno, ¿no? Del posible alumno. Y luego hay unas etapas que son como creativas, que te dejan fotosecuencias de ficción, que te dejan pues hacer cosas relativas, ¿no? A tareas creativas como interesantes para que les presentes de una semana a otra. Ok. Y creo que son 4 etapas, la escrita, luego otras 3 etapas creativas y luego hay una última entrevista con todo el consejo académico. Y ahí te preguntan de todo. Había gente que salía llorando y no sé qué, porque es que se mete mucho contigo y tal, y, ¿no? Pues a mí me tocó súper alivianado. En realidad todas esas historias macabras no las vi. De hecho, me acuerdo que habían muchas risas. Les dije que dibujaba además. Y me dijeron, a ver, es una caricatura del maestro Nacho Ortiz. Me acuerdo que fue de Nacho Ortiz. Entonces le hice una Ok. caricatura que quedó muy chistosa y estaban encantados. Entonces no hubo gran drama. Wow. No, pues te Sí, tocó bastante bien, o sea, la verdad, bastante amable, ¿no? El proceso, yo creo que sí, fue totalmente. buena experiencia, ¿no? Hasta Sí, donde sí, se sí, puede en decir. lo absoluto. Genial, y qué curioso que haya sido así el encuentro, ¿no? El primer encuentro con el cine, que haya sido una cuestión constructiva, ¿no? Que poco a poco se ha ido dando. Y fíjate que ahorita que mencionabas esta cuestión de que tu papá trabajaba bastante, yo viendo tus productos, viendo tus películas, viendo tus series, me pude percatar de dos relaciones ahí con papás bastante interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta serie de Amazon, en SOZ, hay una relación, la relación del narcotraficante con el hijo, ¿no? Que es un vínculo de un hombre que no ha visto a su hijo ya en algunos años, me parece que son 4 años, y se encuentran, ¿no? Se reencuentran y el hijo le recrimina muchas cosas, ¿no? Hay otra relación, padre-hijo, también bastante interesante en Sin Origen, ¿no? De este padre pues, que está tratando de proteger a sus hijos, ¿no? Que están a punto de darles los narcos, ¿no? Esta otra banda rival, ¿no? Y pues está tratando de protegerlos como puede, ¿no? Ya construyó el búnker y ya se armó y ya tiene a toda la gente afuera acomodados como piezas de ajedrez para ver por dónde van a entrar, ¿no? Que no se esperaban las flechas ni en sus peores pesadillas, pero bueno, el punto es estas relaciones, ¿no? ¿Por qué salen? ¿Por qué ya son dos ocasiones en las que podemos ver estas relaciones? ¿Tiene algo que ver con tu pasado o te gusta hablar del tema? ¿Cómo sucede eso? Me gusta mucho la infancia en el horror, porque me parece que tiene un doble filo ahí ese cuchillo, ¿no? Que es el jugar a la identificación del posible espectador infantil, porque
A mí me queda claro que así como tú tenías 8 años cuando salió Kilómetro 31, la primera parte, hubo varios niños que a mí me tocó porque hicimos un tour, suelo como ir a salas de cine a ver cómo reacciona el público y demás, y vi muchos niños saliendo de las salas de cine. Incluso el más pequeño que llegué a ver era de 6 años. Okay. Habían hasta bebés, papás que salían con bebés, pero los bebés no se dan color de que es la película que está ahí enfrente, ¿no? Por pero supuesto. un niño de 6 años sí. Y me llamó mucho la atención que los niños son los que llevaban a los padres al cine y que le decían, papá, yo quiero ir a ver esa película porque es de terror y es mexicana. Así, caray. Entonces, siento que hay un gran factor, como yo tenía cuando era niño, de atracción importante de la infancia hacia el género de horror. De hecho, tengo muchas ganas de hacer una película infantil de horror. Eso... Bueno, eso sería... Hay, ¿no? No, claro. Pero yo creo que es un mercado que se puede explorar mucho más, ¿no? Y sí, precisamente eso que dices... en México. Por supuesto, esto que dices de la infancia, bueno, también comentabas por ahí en una entrevista que en realidad, en Sin Origen, la vampira, ¿no? Era un poco más grande, pero tú decidiste hacerla más pequeña, ¿no? O sea, decides hacerla una niña y ahora que me comentas esto tiene todo el sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, y tiene que ver también, o sea, con la forma diferente que tiene un niño de ver una amenaza paranormal, que también está representada en las películas, ¿no? Desde, bueno, en Kilómetro 31 tenemos un niño fantasma, ¿no? Por supuesto que ahí es otra forma como de tener una infancia en una película de horror, ¿no? Uh-huh. Un niño o una niña que siempre van a ser como un poco más aterrorizantes que un adulto, por alguna extraña razón. Todavía no alcanzo a dilucidar porque a lo mejor por la inocencia siempre vemos a los niños como un ser inocente, ¿no? Entonces, al pervertir la inocencia, sentimos que es algo todavía más choqueante. Sí, claro. Tiene que ver con algo por el estilo. Y cuando son niños que tienen que ver con la trama, no son niños fantasmas, pues, es su reacción alrededor de la fenomenología paranormal, ¿no? Que es una reacción mucho más pura. Al tú ver en pantalla una reacción pura hacia lo que estás presentando como un momento de suspenso, un momento de gran susto, de horror, ¿no? Cualquiera de estos, lo ves puro en el niño y reaccionas, te conecta más fácilmente con ese lado puro tuyo, ¿no? Entonces el espectador se dobla un poquito más fácilmente. Es bueno tener niños en las historias de horror. Es bueno, pero a ver, ya en la cuestión producción, no es difícil trabajar con niños porque yo he escuchado a muchos directores que dicen que trabajar con niños es un verdadero dolor de cabeza porque evidentemente no puedes dirigirlos como un adulto. Evidentemente no tienen la misma atención que un adulto, ¿no? Sobre todo niños pequeños. Evidentemente adolescentes pues tienen otro grado de compromiso, pero un niño pequeño es difícil dirigirlo, me imagino yo, ¿no? Sí, depende de la edad. Yo procuro no tener niños menores de 8 años. Cuando son más chiquitos de 8 años se vuelven un poco más difíciles, ¿no? Sí, ahí sí, como que razonar con ellos es más complicado, pero con un niño de 8 a 12 años, que es más o menos el rango que yo suelo utilizar, ya razonas perfectamente, ya diriges igual que como diriges a un adulto, sin ningún problema. El asunto es que tienes que entrenarlos, ¿no? Tiene que haber un periodo en donde a mí me gusta hacer un taller de actuación que me ayuda mucho a hacer la selección de los niños. Los meto al taller, se arma el taller, es un taller que se le paga a un maestro o una maestra para hacer el taller. Es gratis para los niños, así atraes a más niños, ¿no? Wow. Y empiezan a tomar las clases, tal, y pues, se les toma video, yo me apersono en esos talleres como para ir viendo más o menos, ¿no? Y te vas dando color, empiezan a destacar, y vas seleccionando, y vas haciendo como eliminación, un proceso de eliminación, hasta que te quedas con unos cuantos y pues seleccionas tu último niño, ¿no? Pero ya pasó por un gran proceso en donde aprendió a actuar, en donde ya sabe que lo que significa desde corre cámara, acción, hasta a ver 2 pasitos adelante porque tengo un lente más angular, ¿no? Ya se la sabe.
Entonces es mucho más sencillo si trabajaste con él antes en un periodo de taller. Sí, por supuesto. No, y además adaptarlos a tu estilo de dirección en particular, ¿no? A cómo tú haces las cosas. Y precisamente al cómo haces las cosas, al cómo comienzas a generar las ideas para los proyectos. ¿Qué estabas pensando al emprender Kilómetro 31? Porque, a ver, para la gente que nos está escuchando, que nos va a ver, la magnitud de Kilómetro 31 fueron 6 nominaciones al Ariel y 5 premios de esas 6 nominaciones, ¿no? O sea, además, un super éxito en taquillas. O sea, yo recuerdo que la leyenda de Kilómetro 31 entre los infantes que éramos en esa época, pues era de una película de la magnitud de It, ¿no? De la magnitud del Resplandor, de una producción que era nacional, ¿no? Que el terror estaba cerca y todas las leyendas que se hicieron alrededor de la película, ¿no? Y que la gente iba a visitar el lugar. Fue un boom, fue un hit. O sea, yo recuerdo verlo en las noticias, ¿no? ¿Cómo sucede? ¿Qué estabas pensando en el momento de desarrollar Kilómetro 31? Pues mira, todo empezó por historias que me contaba mi abuelo y mi abuela cuando eran niños. Uh-huh. Y una de ellas pues me impactó muchísimo, como seguramente nos impactó a muchos en este país, que fue la historia de la leyenda de La Llorona. Y mi abuela me lo contó totalmente en primera persona, cómo a ella se le presentó ese fantasma cuando era niña. Ella vivía muy cerca del río Churubusco, no la avenida, sino el río real que existía ahí, uh-huh. En Mixcoac, muy cerca entre Mixcoac y Coyoacán, digamos, por ahí vivía más o menos. Y me contó perfectamente cómo ella una noche escuchó desde su cuarto que se lamentaba una mujer y que estaba llorando, le llamó mucho la atención, se asomó por la ventana y vio a lo lejos una mujer, abrió la ventana, se atrevió todavía a salir de su casa para acercarse y ver si estaba bien esta mujer, y fue cuando se dio cuenta que tenía un rostro pues cadavérico, ¿no? Que no era una persona que estuviera viva, y se metió al río y se fue caminando por el río hasta que se sumergió en él. Ahí se quedó esa imagen, ¿no? Digo, te lo estoy contando muy a grandes rasgos, ella la contó. Sí, claro. Con mucha calma y mucho suspenso, ¿no? Por supuesto. Y se me quedó eso en la cabeza. Entonces, cuando estaba estudiando cine, yo desde el principio, desde la entrevista, me acuerdo que les dije, yo quiero hacer cine de horror. Y toda mi carrera durante los estudios, estuve con la necesidad de que yo tenía que hacer horror toda mi vida, ¿no? Y tenía la idea de agarrar esa historia de La Llorona, pero lo quería modernizar, no quería hacer una historia clásica, no quería hacer algo de la época colonial, a lo mejor alguna escena, pero que fuera moderno, que fuera actual, que fuera un cine de horror como el que se estaba viviendo en ese momento, que era como la gran moda, el Jap horror, ¿no? Ahí empezó a nacer toda esta moda oriental de El Aro, de Ringu, y luego de The Grudge, todas estas películas, ¿no? Fue justo esa época. Claro. Y ok, tenemos que estar en esa boga, están pegando muy bien esas películas. Entonces fue algo que me quedó como para, en estética, estar un poco cerca de esa estética oriental, ¿no? Y durante mi investigación me di cuenta que ese río que me contaba mi abuela, pues dejó de existir porque lo entubaron. Porque un regente capitalino, que se de nombre Uruchurtu, en los 50, me parece, tomó la decisión de pues, entubar los ríos de esta ciudad, ¿no? Río Becerra, Río Churubusco, todos empezaron a volver tubos, en lugar de como muchas ciudades del mundo, europeas y demás, que están los ríos atravesando la ciudad, ¿no? Entonces me impactó mucho esa inconsciencia ecológica de México, y pues pensé, pues es que a lo mejor encerraron a La Llorona allá adentro, en esas tuberías, ¿no? Y de ahí como que, esa es la historia moderna de La Llorona. El cómo separaron a una madre de sus hijos, la madre fantasma de sus hijos fantasmas, que quedaron en una zona donde estaba el río a otra zona de donde estaba el río.
Claro. Y por eso está el niño en el camino al desierto de los leones, que efectivamente había un río que salía desde allá y se unía al río Churubusco, que estaba hasta acá, hasta Coyoacán y todo esto, ¿no? Claro. Entonces, de ahí partió la historia. Esa fue como la idea principal. Y ya después uní varias historias del fenómeno del fantasma carretero, que es una fenomenología muy específica, de historias que realmente cuenta la gente que han sucedido en varias carreteras alrededor del país, ¿no? Básicamente. Lo que sucede del atropellamiento al principio y que lo siente la hermana, el otro atropellamiento de la segunda vez que pasan por ahí, de cuando aparece el muerto, el cadáver de Omar y le dice a su amiga dónde está su propio cadáver. Todas esas son historias y leyendas que la gente cuenta como real, ¿no? Entonces, claro. por eso, de hecho, tiene el subtítulo ese al principio de que está basada en hechos reales, porque son varios hechos reales del fantasma carretero, ¿no? Curioso, eso provocó que después la gente dijera, no, sí, es que todo el mundo conoce la leyenda del kilómetro 31, por supuesto. No, pues no había tal leyenda del kilómetro 31, la inventé yo. De hecho, el número lo inventé, o sea, dije, ¿qué kilómetro estará bueno? El 13, no, pero está muy fácil, mejor lo volteo, 31, ¿no? Así nació kilómetro 31. ¿Qué? Y de pronto, cuando estaba escribiendo, me fui a escribir al Desierto de los Leones, al convento. Llegando ahí, me di cuenta que el kilómetro 31 era justo donde estaban las puertas en donde entras a la zona del bosque, ¿no? Donde te reciben los guardabosques y te dan tu boletín de no sé qué. Ahí es el kilómetro 31. Y fue así como de, mira, qué curioso, este es el destino, tiene que quedarse el kilómetro 31, ya nada más, ¿no? Claro. Madre, sí. Ok. No, y a ver esto que mencionas, precisamente el regente que es Ernesto Piero Ichurtu, que fue también el de la campaña por hacer un cine y más bien un teatro decente, fue el que hizo la campaña del teatro decente. Hizo muchas cosas por el estilo, ¿no? Pero te iba a comentar precisamente esta leyenda de historia basada en hechos reales, ¿no? Es lo primero que vemos y dices, ok, esto se viene fuerte, o sea, esto es algo que evidentemente va a estar basado en lo que la gente ha vivido y va a estar basado en la leyenda mexicana, que al final de cuentas es de donde parten las historias primigenias de terror, ¿no? La primera película de terror mexicana es La Llorona, de 1933, que es esta cuestión que tú mencionas de, ok, primero lo hacen en la época precolombina, ¿no? Luego se van al virreinato y luego a lo que en ese entonces era la actualidad, que no es el 33, es un poco antes, pero cuenta la leyenda, ¿no? En varios momentos, y después viene la nueva versión de la década de los 60 de La Llorona, ¿no? Que le dan ahí una significación más vampiresca y cosas por el estilo, ¿no? Más extrañas. Pero después, en kilómetro 31, vemos plano detalle del ojo, la voz en off que va relatando, y resulta que lo que a mí más me sorprende de este inicio de película es que en 10 minutos nos metes la amputación, el hospital, el atropellamiento, todo es repentino, todo es rapidísimo, ¿no? O sea, la sinopsis te la dan en los primeros 10 minutos y eso es muy valioso porque quitaste toda esta cuestión ya un poco de este final de cine mexicano que venía, vamos a desarrollar los personajes y vamos a ver quién es quién y vamos a desarrollar la situación, que también está bien. Pero al final de cuentas la gente quería algo nuevo. Y yo creo que también ahí radica una parte del éxito de Kilómetro 31. La cuestión de ir al grano, la cuestión de vamos a contar lo que tenemos que contar y nos vamos. Nada más, ¿no? O sea, es una película de terror, no es una película de misterio, no, es terror y ya. A pesar de que hay elementos de misterio y a pesar de que, por ejemplo, Ugalde mismo, ¿no? Que es un gran personaje, está metido en la investigación y cumple el rol del policía que está atestado de información sobre el caso y que lo ha seguido durante toda su carrera, ¿no? En la policía. Entonces, en 10 minutos, nos llenas de toda esta información y ya preparas una antesala de lo que va a ser la película, que es constantes revelaciones, constantes datos nuevos, pero
lo precioso de este cine de principio de siglo es que también tiene herencias de lo anterior, ¿no? También tiene herencias muy claras, además de lo anterior. En el 89 estaba Jodorowsky con La Santa Sangre, ¿no? También estaba Taboada antes con El Libro de Piedra y todo este tipo de películas que son magníficas y maravillosas. Y tú vienes a cambiar la fórmula de decir, ok, ¿qué quiere la gente? Vamos a escuchar a la gente y lo que están diciendo y lo que están contando de lo que está pasando. Esto de las carreteras es real. Carreteras en Celaya, en Guanajuato, que tienen todo este tipo de cosas. Y la siguiente pregunta va hacia ¿por qué renovar la idea de La Llorona? ¿Por qué La Llorona me explicabas que es con esta historia familiar que había en primera persona? Pero también esta pregunta quisiera reformular y decirte, ¿qué ha pasado en tu época reciente de cine? ¿Vas a retomar estos monstruos de las leyendas mexicanas? Porque en Sin Origen tienes vampiros, ¿no? Pero ¿los vas a retomar? ¿Va a haber nuevas cosas de monstruos de leyenda mexicana? Sí, totalmente. De hecho, estoy preparando una película que espero pueda filmar el próximo año, Okay. que va de una leyenda muy buena, mexicana, que sobre todo es muy conocida entre gente que se la pasa en hospitales, doctores y enfermeras. Ya, ok. Sí, claro. ¿Ya sabes qué leyenda? Sí, yo me imagino que La Planchada, ¿no? Correcto. Correcto. Va de La Planchada y es una historia súper bonita porque retoma una leyenda que siento que también es muy mexicana, la moderniza también, aunque es una historia que se desarrolla en los 70s, pero va a terminar en época actual. Ay, ok. Está muy padre. Espero que sí, ya el próximo año lo logremos. De hecho, iba a filmar este año, pero todo se vino abajo porque nomás no salimos de la pandemia. Sí, claro. Y pues no me aguantaba el presupuesto el andar pagando tantas que pruebas y no sé qué. No se pudo. Entonces lo dejamos en pausa para el próximo año, pero espero que sí. Y no nada más eso, bueno, ya les daré todavía no puedo decir al 100%, pero estoy cuajando un proyecto muy grande para varias películas que harán diferentes monstruos, fantasmas y demás, mitología mexicana. Va a ser padrísimo, genial. Yo había escuchado que has mencionado en alguna entrevista que era un proyecto que tenías como 15 años deseando hacer, ¿no? ¿Es ese proyecto? ¿Es el mismo? No, ese es otro. El que lleva 15 años se llama Lázaro. Ok, ajá. Ese es otro guión que es maravilloso y que lo que pasa es que es una película que estaba tratando de levantar para el mercado americano, pero es muy complicado porque tenía que también a principios de 2020 me iba a ir a Estados Unidos a empezar a levantar el proyecto justamente cuando se vino la pandemia, ¿no? Entonces, claro, pues nos vino abajo muchísimas cosas, pero yo creo que esa película ya la voy a pasar para México y la haré aquí en México porque ya fueron demasiados intentos fallidos para el mercado americano, sí. Entonces ya prefiero hacerlo todo aquí en México, ni modo. No, pero está fabuloso. Yo de verdad, por eso te comentaba antes de iniciar que me aventé todo tu trabajo antes de esta entrevista, de nuevo, porque ya he visto mucho, pero me la aventé y de verdad se valora que sigas haciendo producto para el mercado mexicano, que sigas luchando por el terror en México, porque es muy difícil encontrar buen terror en este país que está decantado por la comedia romántica y que todo el tiempo está queriendo hacer comedias románticas, refritos estadounidenses, refritos algunas veces franceses, ¿no? Entonces, sí, realmente es difícil hacer terror en México. Y, a ver, esa es una pregunta muy importante. ¿Qué tan difícil es hacer terror en un país como México? Sí, ha sido muy complicado todo el camino, ¿no? Sin duda. Creo que la primera, que fue Kilómetro, nos tocó muy buena suerte, honestamente. Habían pasado desde Cronos, que fue en 1992, si mal no recuerdo, sin haber una sola película de horror en México. Imagínate, son 8, 9, 10, 11, 12, como 13 años cuando vendimos el proyecto sin haber una sola película de terror. 13 años en un país sin horror. Y antes de Cronos también había pasado bastante tiempo, ¿no? Sí, claro. Los referentes inmediatos son Vacaciones del Terror,
Cosas por ahí que hubieron en los 80s. Todavía antes, pues fue Taboada. Sí, ¿no? Por supuesto. Santa Sangre, medio como que le cierra el ojo al horror, pero no es 100% el género, ¿no? Sí, claro, no. En realidad, de Taboada hay un brinco a Vacaciones del Terror, que hay otro brinco, a Cronos, que hay un brinco totote, ¿no? Y durante todo ese tiempo, durante todos los 90s y principios de los 2000s, pues nadie se atrevía, ¿no? Incluso yo me acuerdo haber entrado a la escuela de cine y decir, pues quiero hacer cine de terror, y que me voltearon a ver todos así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿No quieres hacer arte? ¿No? No, quiero hacer horror, ¿cuál es el problema? Claro. Y curioso, hoy en día doy clases en la ENAC, que era el CUEC, ¿no? Uh-huh. Y me he topado que cada vez hay más alumnos que dicen, yo quiero hacer horror, ¿no? En esta generación última que les estoy dando clases, creo que hay 5 o 6 que quieren hacer horror, fíjate. Y antes, cuando yo estudié en los 90s, era yo, en varias generaciones, y ya, se acabó, ¿no? No, también estaba Emilio Portes, éramos 2. Por supuesto. El segundo. Claro. Sí. Entonces, pues, Kilómetro, a final de cuentas, en ese momento era difícil, una película muy difícil de vender. Se aventaron los Robsar porque ellos eran jóvenes y se aventaban a lo que fuera, ¿no? Y traían esa hambre de hacer cosas nuevas, hicieron acción primero y luego dijeron, ¿cuál es la que sigue? ¿No? Que también fue muy casual eso, ¿no? Porque al terminar Matando Cabos, en el IMCINE alguien les preguntó, ¿qué quieren hacer ahora? Pues estamos pensando en horror. Y la persona que les preguntaron fue uno de los 5 sinodales que tuve en la escuela de cine, en el CCC, que leyeron mi guión. Entonces le dijeron, toma, léelo. Y de inmediato fue así, me hablaron así, está padrísimo, vamos a hacerla. Entonces, fue una gran casualidad, ¿no? Claro. Pero es difícil venderlo. Si no hubiera sido por ellos, yo creo que hubiera sido imposible vender un proyecto así, ¿no? Y después, durante todos estos años, ha ido evolucionando, ha ido creciendo mucho la ventana de horror en México, aunque sigue habiendo ese prejuicio, ¿no? Y que es evidente y que es claro y que es, pues, no te quieres arriesgar. Como productor dices, a ver, tengo una película de comedia romántica, que me asegura que la puedo vender, que gusta a la gente, que no sé qué, y que no tiene factores de complicación más allá de, la vestimos de rosa o de azul, ¿no? Por supuesto. Sí. ¿Cómo le hacemos para conseguir a las 3 o 4 actrices de moda o los 3 o 4 actores de moda? Esas son tus complicaciones para hacer una película de ese género, ¿no? En el horror no. En el horror tienes efectos especiales, efectos de maquillaje, efectos sonoros, efectos visuales. Tienes una serie de factores, la música, ¿no? La puesta en cámara y puesta en escena empieza a ser un factor, porque si no cuentas bien el horror, no lo recibe bien el espectador. Si no cuentas bien el chiste de la comedia romántica, no hay bronca, porque va a llegar el personaje que es el comic relief y va a decir, ¡ay, caca, pedo, popó! Y se va a reír el espectador. Y ya, ¿no? Entonces la tienes hasta papita, de alguna manera, ¿no? Eso es lo que piensan los productores, no es que yo lo piense, ¿eh? Yo sí creo que se puede hacer comedia de calidad sin tener que decir pipí, caca, popó, ¿no? Sí, claro. Pero como que eso tiene muy en la cabeza el productor nacional, que es mucho más fácil. El horror, evidentemente, tiene muchos más factores que inciden en que hagas una buena película. Es un género mucho más complejo en ese sentido. Igual que la ciencia ficción, la fantasía, no sé, un western, ¿no? Hay ciertos géneros que pues sí necesitas mucho más precisión cinematográfica para poder realizarlos. Y muchas veces también más presupuesto. Muchas veces, ojo, dije muchas veces porque no siempre. Claro. El tener estos factores, digamos, entre comillas, en contra, no significa necesariamente que va a encarecer. Hay veces que hay películas, comedias románticas, que son más caras que las películas de horror. No influye tanto en eso, ¿no? Pero sí, evidentemente es mucho más complicado convencer a productores de hacer una película de horror que hacer una comedia. Yo por eso también ya me hice productor. Sí, por supuesto. Y además del horror, has hecho otras cosas. Estuviste en la serie de Juan Gabriel, estuviste en Paramédicos, que también yo crecí con Paramédicos, porque Infancia Pobre de Canal 11
no había para el cable, entonces se consumía lo de Canal 11 y para médicos era fundamental en la barra de la noche, ¿no? Y en este tono y en este tenor que hablas, bueno, a Emilio Portes, ahí la referencia, el Cebú 2019, una gran película. Muy buena. Muy buena película que trata esto que decías al principio, ¿no? Sobre cómo se toma la religión, ¿no? A mí se me hace una sátira sobre todas estas películas de exorcismo, sobre todas estas películas de el demonio y el diablo y muy americanas, ¿no? Es burlarse mucho con la situación de la frontera, pero yendo al punto que mencionas de la comedia romántica, de cómo hacer buen cine, México tiene evidentemente una deficiencia grande. O sea, sí tenemos un problema, ¿no? Y el problema viene con la cuestión de ver todo como un producto mercantil, ¿no? Van a salir en la tele, no van a salir en la tele, ¿dónde lo vamos a promocionar? ¿Cuánto tiempo va a estar en cartelera? ¿Cuánto nos va a dar? ¿No? Entonces, realmente es complicado poder traer cosas nuevas porque la gente tal vez no cree en ellas, ¿no? La gente indicada, los poderosos, ¿no? No creen en ellas. Sí, yo entonces, parte de problema. Sí, tienes razón. Por supuesto, y entonces en este tenor de un país como México que tiene esta cuestión cinematográfica actual, ¿cómo está ahorita el ambiente? ¿Cómo está la esfera cinematográfica en México? ¿Cómo te trata los demás cineastas? ¿Cómo te trata la esfera del cine como tal? Pues yo siento que hay mucho respeto a nivel de, sobre todo como compañeros directores, ¿no? Creo que todos nos respetamos mucho y nos apreciamos mucho. Okay. Yo colaboro todo el tiempo con quien se deje colaborar, básicamente. Por ejemplo, ahorita estoy empezando a colaborar en una historia con un guión con Carlos Cuarón. Okay. Que pues, estaría padrísimo que lográramos hacer esa peli juntos. Por supuesto. Cada que veo una película de un compañero, pues me encanta verla y me encanta como ver cómo vamos creciendo juntos y de la mano, porque sí hay un gran crecimiento, sin duda. Hace poquito vi, por ejemplo, Esto no es Berlín, de Harry Sama. Me pareció una película maravillosa. Sí, por supuesto. Buenísimo. Se me hace... Y por ahí he escuchado personas que no les ha gustado, otras personas que dicen, está bien, no sé qué. A mí en lo particular me pegó muy personalmente porque sé perfectamente cuál es la época de la que está hablando, porque yo tenía también esa edad en el 8. Bueno, tenía como 3 años más, era yo como 3 años más chico, pero sé perfectamente cuál es el antro al que se refiere, al que iban los chavos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el entorno musical? Las canciones las reconocí, esa chica la vi, ¿no? Ese niño fue mi amigo, o sea, me sentí muy identificado, ¿no? Me encantó eso. Y hacía mucho que no había una película mexicana que me hiciera sentir eso, ¿no? Me hiciera sentir identificado y me hiciera sentir parte de una realidad que es muy mexicana y que no necesariamente tiene que ser la realidad charro, la realidad del campo, la realidad del inmigrante, la realidad. Hay muchas realidades en este país, ¿no? Entonces es padre encontrarse con todas esas realidades que no necesariamente son las clásicas que como nos ven de afuera para adentro o como nos vemos también muchas veces nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Creo que hay películas mexicanas que me atrevo a decir que son hasta mejores que las clásicas de superhéroes de Estados Unidos, que de pronto sí son muy padres de ver y no estoy en contra de ellas en lo más mínimo. Claro. También está bien padre la experiencia cinematográfica de ver una película como Esto no es Berlín, ¿no? Creo que es muy valioso el poder encontrarnos con ese cine. Es muy valioso también encontrarnos con los valientes que hacen animación, ¿no? Los de la película, las películas de huevos, los de las leyendas, ¿no? Que claro. Son películas que son chiquitas, no son Pixar, ¿no? Evidentemente, pero te hablan de una idiosincrasia y de un background mexicano súper importante, súper interesante, ¿no?
Y lo mismo también las comedias románticas al final del día, ¿no? Si ves Me casé con un idiota, o si ves y cómo es él, y si ves no sé, cualquier otra de estas películas que son comedias románticas que pues, igual a ti y a mí no nos gustan tanto, pero a lo mejor a mi chica sí. ¿Y por qué no? O sea, pues hay que verla con ella y pues la ves y ves una como un cierto perfil nacional, ¿no? Y es interesante, ¿no? O ahora que estrenen Matando Cabos 2, muero de ganas de ver Matando Cabos 2 del Patas, que adoro al director, es un tipazo, ¿no? Me cae increíble. Y muero de ganas de ver su nueva película, aparte que también es de los Robsar y que está Joaquín Cosío y que pues, de puros cuates, ¿no? Entonces está increíble. Claro. No sé, yo creo que el cine nacional está viviendo un gran momento, un momento fantástico, pero que por desgracia el público no se está dando cuenta o la suficiente cuenta, ¿no? Que estaría bonito que fuera un poco más al cine el espectador nacional a ver ese cine que sí lo representa, ¿no? Creo que influye mucho la forma en que se distribuye en el país y cómo se favorece tanto al cine americano y cómo el dedo está puesto sobre nosotros por parte de la MPAA, la Motion Picture Association of America, que quieras o no, mueve todos los intereses de la distribución y la exhibición en México. Es algo de lo cual no podemos escapar porque hay muchos millones de por medio, ¿no? Entonces, es complicado legislar para favorecer el producto nacional porque dicen, no, pero si no favorecemos el aguacate, ¿por qué al cine sí? Pues tenemos que favorecer tanto al aguacate como al cine, pero el cine es todavía más importante porque habla de tu cultura, habla de tu idiosincrasia, habla de quién eres. Y los Avengers no. Entonces, claro. Por eso es importante y es lo que es difícil convencer a nuestros legisladores, ¿no? Sí, por supuesto. Y sí ha venido una camada de películas, sobre todo en el tinte del terror y del horror en México. Interesantes, ¿no? Por ahí también vuelven de Isa López, ¿no? Hay otro intento bastante interesante que es Tenemos la carne, ¿no? Que, bueno, una crítica ahí dividida, ¿no? Y que tenía sus bemoles y que mucho cine experimental y tal, pero bueno, a final de cuentas se está haciendo algo, ¿no? Se está intentando rescatar el género y se está intentando hacer cine mexicano, ¿no? Porque evidentemente hay mexicanos haciendo cine afuera y está padrísimo que lo hagan afuera, pero alguien tiene que salir a defendernos, o sea, alguien tiene que darle al público, que darnos a nosotros como público algo de calidad. Y evidentemente lo que dices me parece muy relevante, porque es esta cuestión de, ok, sí existe, solo que no estamos volteando al lugar correcto, ¿no? Solo que no estamos viendo a las personas correctas, a los lugares correctos. Entonces, creo que es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de ponerse a ver qué realmente vale la pena y hacia dónde hay que voltear, ¿no? Porque nos estamos perdiendo de grandes cosas y de grandes producciones. Y en la línea de producciones, sobre todo las tuyas, para ti, ¿qué debe tener un buen filme de terror o una buena serie, un buen capítulo de serie de terror? ¿Qué debe tener? Pues, primero que nada, debe tener un ingrediente muy identificable, que sea como algo que que haga que sobresalga del común denominador, ¿no? Cosa que es muy complicado, ¿no? Porque ya todo se inventó. A estas alturas del planeta ya todo se inventó y ya se retomó 3 veces en el cine de horror. Claro. Entonces, es complicado, ¿no? Lo que tienes que hacer es, para ser original realmente, la sensación de originalidad viene a partir de las combinaciones. Si tú tienes una receta de una sopa o de lo que sea, ¿no? Y sigues la receta al pie de la letra, pues te va a quedar tal cual lo que tú querías, ¿no? En un principio no hay novedad, ¿no? Y el consumidor va a comerse de tu sopa y va a decir, pues sí, es un rico caldo de camarón, perfecto. Pero si agarras ese caldo de camarón y le empiezas a mezclar una trucha y le pones trucha y le inventas las especias y no sé qué, y le empiezas a meter un poco más de pimienta y le pones un queso parmesano y es un revoltijo rarísimo. Puede quedarte algo horroroso, pero también si tienes experiencia en la cocina, puede quedarte algo suculento y novedoso. Aunque ya conozcas el caldo de camarón y ya conozcas la sopa de trucha, la combinación
puedes llegar a tener algo muy sabroso. Entonces yo creo que es lo mismo en el cine. Vas a hacer una película de vampiros, ok, perfecto, pero ¿qué vas a hacer que va a ser diferente? No, pues lo vamos a mezclar con pues una célula de narcotraficantes, ¿no? En medio de la nada, en una casa de seguridad, y van a llegar unos cazavampiros de europeos, ¿no? Y se van a mezclar contra los narcotraficantes y la niña vampiro, ¿no? Y ahí es cuando dices, o esto es un churro, serie B, o está bien divertido, ¿no? Que lo bonito, por desgracia, Sin Origen fue una película que estrenamos en un pésimo momento, en medio de la pandemia. No nos quedó de otra porque ya era el límite que nos habían dado de oficina y teníamos que estrenar ese año sí o sí. Claro. Entonces, pues, tuvimos que estrenar así, pero la poca gente que la vio en el cine y luego la mucha gente que la vio en Amazon ha reaccionado muy bien, les ha encantado la película. ¿Por qué? Porque es una peli que pues, no se esperaban, ¿no? Nadie se espera esa película en México, ¿no? ¿Hace cuánto que no veías una película de vampiros en este país, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, como que si vas a hacer horror en esta época en México, hay que proponer, ¿no? Hay que hacer un cine que tenga propuesta, que trate de aportar, que no sea no nada más volver a hacer lo mismo, no hacer un refrito, no hacer un remake, sino aportar. O si vas a hacer el remake, ¿qué le vas a aportar a esa historia original? ¿No? ¿Qué vas a hacer diferente? Creo que eso es lo que hace falta. No, por supuesto, y visitando esta película que sinceramente yo no había visto, porque exactamente se estrenó en un momento complicado, en un momento difícil, ¿no? Después de Kilómetro, después de Paramédicos, tuve noticias tuyas hasta la serie, ¿no? En Amazon. Y ahí me di cuenta que estaba colgada la película también, ¿no? Y entonces me metí a explorar y me metí a verla. Y de verdad es algo que se necesitaba porque es refrescar la historia del vampiro y la estaca y entonces el sol y, oh, Dios mío, llegan más vampiros, ¿no? Y entonces quiere despertar al vampiro muy a la antigua con esa película mexicana del vampiro, precisamente, con, creo que es Germán Robles, no me acuerdo, pero entonces bueno, cambias. La inmediata anterior sería Cronos, ¿no? Pero, Sí, bueno, claro, Cronos, que también ahí cambió varias cosas de la cuestión vampiros, pero esta fórmula muy Bela Lugosi, muy el cine de antes, ¿no? El cine, digamos, fundamental, ¿no? El cine de pilares. Lo cambias y dices, ok, vamos a adaptar al medio, ¿no? Que al final de cuentas también es lo que se hacía un poco al principio del cine de terror en México, ¿no? Vamos a adaptar las historias al medio. Ok, vampiros, pero ¿en dónde? O sea, no vamos a meter vampiros y no vas a crear también un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con la cultura mexicana, que nadie va a entender, que nadie se va a identificar con él. Entonces, se me hace muy interesante esta cuestión con este criminal de cuello blanco, ¿no? Con el que empiezas a parear al género de los vampiros. El final es muy interesante, la fórmula que utilizas para el final. Cómo manejas todo el juego dentro de la casa, cómo funciona la casa como esta cámara de visión, ¿no? Y cómo se mueven los personajes a través de la trama, es muy interesante y es muy importante para comprender que el cine de terror mexicano debe ser esto, una adaptación de sí lo que conocemos como terror, pero apropiándonos del terror, ¿no? Haciéndolo nuestro y que un director como tú nos lo traiga a la sala de cine, nos diga, ok, aquí está, este es el producto final y es algo con lo que tú te vas a poder identificar. Y lo que tú decías con esta película, ¿no? De Berlín. El punto es, es que yo viví eso, yo vi este lugar, yo vi esas canciones, yo puedo identificar a mis amigos en la plantilla de personajes, ¿no? Y entonces se vuelve una cuestión muy importante y muy relevante para poder explicar cine y para poder hacer cine. Y fíjate que en mi paso por este volver a ver tu cine, me encuentro con Kilómetro 31 parte 2, ¿no? Que por cierto está en Netflix, ahí para toda la bandita que no la ha visto. Sí, está en Netflix. Está en Netflix. Genial. Está en Netflix. Y yo que vi en esa época, Kilómetro 31, la parte primera, y me reencuentro con esta película que había visto, pero que no recordaba muy bien.
te quiero preguntar, ¿por qué hacer una segunda parte? ¿De dónde viene ese deseo de hacer una segunda parte? Pues todo surgió, fue idea de Billy Robsar, Ok. uno de los dos productores, Fernando y Billy Robsar, que cuando terminamos la primera me dijo, oye, es que tuvimos tanto éxito que deberíamos aprovecharlo y hacer una secuela, ¿no? Y dije, no, pues sí, estaría bueno, tal, no sé qué, pero en ese momento me fui a hacer una película a Europa y a Los Ángeles, y luego fue la serie también de 13 Miedos, y empezaron a llegar los proyectos uno tras otro, y pues no, como que no tuve chance de retomar, ¿no? Claro. Y también me la pensé, porque siempre he sentido que no soy muy de secuelas, a menos que las pienses desde el principio así, ¿no? Si las pensaste así desde un principio, pues está padre, y pues sí, ¿no? Como un poco como hace James Wan, que crea un universo a partir de un concepto que él sabe que puede como retomar bastante bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, me lo pensé tiempo después y dije, ok, si hiciera una secuela, tendría que ser una secuela que fuera una película diferente a la primera. No quería hacer, o sea, ¿sabes que de pronto las secuelas son como lo mismo que funcionó, la mecánica casi que, como digamos, una de Viernes 13, ¿no? Entonces sabes que hay un lapso en donde reaparece la amenaza, hay un grupo de jóvenes estudiantes, teenagers, que de pronto igual estaban a tener sexo y por eso van a ser castigados, y ahí les va a salir el castigo inmediatamente con forma de un cuchillo, ¿no? O de diferentes formas, tal vez más imaginativas, como un tubo en el ojo, vete a saber, ¿no? Pero ¿sabes cuál es esa fórmula? Y dije, lo padre no sería que empezáramos en la carretera y de pronto alguien atropella a un niño o similar en la misma carretera, ¿no? No quiero eso. Quiero una cosa nada que ver, y que reinvente la misma historia, y que cuando empiece ni siquiera te des cuenta que tiene que ver con esa misma historia, ¿no? Y pues, tiene muchas ganas de hacer una especie de film noir, ¿no? Ok, claro. Uno de los personajes, tú lo mencionaste hace un momento, que es un gran personaje, Ugalde. Yo también me quedé así como de, híjole, este Ugalde es un tipazo, y tenía muchas ganas de tenerlo como el personaje principal de esa segunda película. Y ahí empezó como a tramarse, a cuajarse toda esta historia, ¿no? Creo que a mí me gusta mucho la película. Sé que no le fue tan bien como la primera, no le fue mal tampoco. Fue una película que hizo arriba de 60 millones en taquilla, entonces eso es bastante bueno. No, claro. Pero como que la gente sí estaba esperando esa secuela, que es como la receta de la primera reinventada un poquito, y ya está. Yo estoy contento con lo que quedó, con el resultado final, porque reinventa mucho la mitología de la primera parte, y eso me encanta. Creo que logré cosas que en cuanto a imaginería visual es muy superior a la primera parte. Y momentos de horror que también se me hacen mucho mejores que en la primera parte. Tengo también muchos errores, ¿no? De los cuales aprendí mucho, como por ejemplo ese plano secuencia de 11 minutos que nadie aguanta. O sea, no lo quería cortar porque me costó mucho trabajo lograrlo, pero lo debía haber cortado, fíjate. Muchas veces lo que más trabajo te cuesta es lo que más debes de cortar y sacar de una película. Gran lección de vida. Ok. Pero a final de cuentas creo que lo divertido de hacer una historia que no se esperaba el espectador es con lo que más me quedo, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, como ahora estudiante de periodismo que soy, te agradezco los homenajes ahí con la periodista de SOZ y con Huerta en Kilómetro 31, parte 2, ¿no? Manejas también, hay una cuestión con la prensa muy interesante, muy ilustrativa con cómo es la prensa en México, ¿no? Con los chismosos incansables que somos, y que estamos todo el tiempo atrás de la nota y fregando a quien no tenemos que ir a fregar. Pero pues ya es la adrenalina de saberse periodista en México, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿verdad? Eso es muy importante, y
y se agradece el retrato, no solo del periodista, sino de este policía también, porque igual y siempre en las películas de estas comedias románticas, pues el policía gordo, no chistoso, que pues acepta la mordida y demás cosas, pero aquí es diferente, ¿no? Ugalde está comprometido con esclarecer el caso y lo que dices, esta película empieza exactamente donde dejaste la primera, ¿no? Empieza en el hospital y empieza con esta historia de qué pasó con las hermanas, siendo está muerta y entonces el español, ¿no? Que es el novio, va a empezar también la carrera contra su propia locura, ¿no? Y contra lo que le está sucediendo en la cabeza y contra haberle machacado la cabeza a la novia a culatazos, ¿no? Entonces, nos muestras también una faceta muy interesante del personaje de Carlos Aragón, que además Carlos Aragón está magnífico en las dos películas. Es un actor genial, es un actor fabuloso, maravilloso, con todas las tablas del planeta. Y ahora es un policía como más chamán, ¿no? Es un policía que ya se sabe conocedor de estos temas sobrenaturales, ¿no? Que ya los entendía en la primera película, pero que ahora ya los adopta totalmente. Y estos secuestros, esta cuestión de planear, ¿no? Una dinámica de, ok, van a estar secuestrando a un niño por noche y hay que llegar y detener al ente que lo está haciendo. ¡Wow! O sea, de verdad, cambiaste el engrane de la primera para poder ser un producto totalmente diferente, sí con el background, sí con el pasado, sí con los personajes, pero teniendo en cuenta que el público tal vez quería ver algo nuevo. Y aquí va otra pregunta, que yo creo que es importante porque qué difíciles somos como público los mexicanos. Qué difíciles, o sea, de verdad, a veces nos dan exactamente lo que queremos, ¿no? Y nos das, por ejemplo, en esta película, pues algo distinto. No es un personaje diferente, o nuevos protagonistas y otra vez ver por qué aparece y las cañerías y tal. No tiras a la basura lo que ya construiste, dices, ok, lo voy a rescatar y voy a hacer un castillo nuevo, pero con los mismos cimientos, ¿no? O sea, ahí va a estar, vamos a construir nuevos pisos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lidias con el público mexicano? O sea, ¿cómo saber a dónde llegarles para que el producto sea favorable, ¿no? Para que la película realmente se pueda ver. Pues yo creo que tienes que ser honesto con las historias que a ti te gusten antes que nada, ¿no? Creo que si eres honesto contigo mismo, pues le vas a pegar automáticamente a un gran porcentaje de la población que piensa igual que tú. Yo pues, me considero pues, muy mexicano, a pesar de que tenga un bagaje y una cultura también de otros lados del mundo que sí tengo como influencias, evidentemente de Estados Unidos, de Europa, de donde tú quieras, como muchos mexicanos la tenemos, pero que por eso no me quita lo mexicano que soy. Y voy a seguir siendo mexicano hasta que me muera. Es como cuando le preguntan a Guillermo del Toro, oye, pero The Shape of Water, ¿qué tiene de mexicano? Y él contesta, pues, su director. Pues sí, tiene toda la razón del mundo, ¿no? A final de cuentas, tu idiosincrasia y tu forma de ver la vida está ahí plasmada, hagas lo que hagas. Creo que ahí muchos mexicanos van a compaginar contigo y algunos otros no. Y pues, si los que no compaginen contigo, pues no pasa nada. Ya verán otra película que sí les guste tuya. Y poco a poco irás abriendo como el espectro o le irás pegando a diferentes grupos poblacionales y ya, no pasa nada, ¿no? Creo que Kilómetro fue un fenómeno muy especial, la primera parte, que llegó en el momento indicado, a la hora indicada históricamente, y pegó porque pues, es una película que es buena y que el hecho de que simplemente sea buena la película ayuda a que le vaya bien en taquilla o donde sea. Sin embargo, que a lo mejor si la estrenaras hoy en día, no haría lo mismo en taquilla. Haría menos, muy probablemente, ¿no? Y una cosa, por ejemplo, que utilizamos como mecanismo de publicidad en aquel entonces fue lanzar un primer tráiler sin un solo diálogo. Y lo hicimos a propósito. Porque dijimos, si los mexicanos ven que es una película de horror mexicana, no van a querer verla. Vamos a poner 0 diálogos y nada más títulos, como para que si pueden creer que es americana o de algún otro país, que lo crean. Y se estrenó la película sin un tráiler con diálogos. Ya después de que estrenamos, después la primera semana, durante la primera corrida en la semana,
ya estrenamos un segundo tráiler con diálogos. Pero sí es algo en lo que piensas, ¿no? En esa idiosincrasia nacional del cangrejismo, como diría Hugo Sánchez, o el simplemente el malinchismo que tenemos, ¿no? Y sí es evidente nuestro malinchismo, ¿no? Preferimos ir a ver Avengers a ir a ver Esto no es Berlín, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Sí, no, y sí. Y aunque sea una mejor película, es curioso, ¿no? Claro. Pero yo creo que poco a poquito el público se está abriendo a ver más cine nacional. Ojalá que a nivel legislatura se pudiera hacer algo más, ¿no? Como para apoyar más la exhibición mexicana que a la americana, aunque le duela a los Cinépolis, a los Cinemexes, ni modo, ¿no? Que ganen un poquito menos, no pasa nada, son multimillonarios, por favor, ¿no? Sí, por supuesto, no, claro. Y es que es complicado el tema de la audiencia, no es complicado llegar a un público que no quiere lo que tú estás produciendo, sino lo de afuera, ¿no? Lo que dice esta cuestión malinchista es, o sea, sí es una fuerza contra la que lucha el cine, al menos yo creo eso. Y revisando aquí las notas de Kilómetro 31, parte 2, qué barbaridad con la calidad de efectos especiales que tienen ambas películas y que tienen también las producciones posteriores que tú haces. Una gran calidad de efectos especiales que no se ven en todas las producciones mexicanas y que muchas lo necesitan y lo piden a gritos, pero tal vez el presupuesto, tal vez el desconocimiento, no sé, algún otro factor produce esa cuestión, ¿no? Y yo te iba a preguntar esto. ¿Qué tan caro es hacer cine de terror? Puede ser muy caro, pero puede ser también muy barato. Todo depende del tipo de película que tengas en manos, el tipo de horror que quieras, al que quieras llegar. Y por supuesto también influye mucho a qué pues, tipo de proveedores puedes llegar, ¿no? Porque hay proveedores que son extremadamente caros, ¿no? Por ejemplo, hay unos mexicanos que hacen efectos visuales que son geniales, maravillosos, son los mejores de México. Se llaman Olin Studio. Okay. Y hacen películas en Estados Unidos, o sea, hicieron Tron, hicieron Zodiac, hicieron películas gigantescas americanas. Ahorita estarán haciendo alguna Avengers, qué sé yo, ¿no? Y hacen parte de los efectos, se hacen aquí en México, al lado del Parque Hundido, de todas esas películas. Curiosamente llegas tú con una película mexicana y pues te cobran pues, lo mismo que cobran las películas americanas. Entonces, pues no puedes. O a lo mejor dices, bueno, hazme este efecto, ¿no? Un shot de 15 segundos, porque no te alcanza para más, ¿no? Pero son buenísimos, son buenísimos. El problema es eso, poder pagarlos. Ahora, hay otros proveedores que te pueden llegar a hacer no el resultado tal cual como te lo hacen Olin, pero un resultado bastante decente, que te cobran una tercera o una cuarta parte de lo que te cobra Olin, ¿no? Por ejemplo, en SOZ, los efectos nos los hicieron los de Olin, y están muy buenos los efectos, ¿no? Todos los puerquitos fue complicadísimo lograr eso, pero se ve muy bien todas estas escenas de ataque de los puercos ahí a los policías mexicanos en la cueva. Se ve perfecto. Yo no le veo por ningún lado los calzones, ¿no? Hay otros shots en donde sí se ve un poco los calzones, pero son 2 o 3 shots en una serie de televisión que tiene más de 800 efectos visuales. Entonces, eso me parece muy curioso porque, por ejemplo, en Estados Unidos es una serie que estuvo en el número 2 de Amazon durante 5 semanas seguidas. En México no llegó a pasar del 5º lugar, me parece, en Amazon. En Estados Unidos decían, wow, los efectos son de primer nivel, maravilloso, aplausos. En México decían, no, están horrorosos los efectos, porque tiene 3 shots que no están perfectos. Y sé perfectamente cuáles shots son. Y dijimos, tomamos la decisión de que iban por ciertas cuestiones de narrativa, y esos son los que critican el mexicano, esos 3 shots. Todos los demás ya no importan, porque están esos 3 shots, ¿no? Tenemos una idiosincrasia muy, muy curiosa, ¿no? Muy curiosa. Sin embargo, la vieron y me acuerdo, por ejemplo, de un comentario en Twitter de que
estoy muy enojado porque perdí mi tiempo viendo los 8 episodios de los zombies contra soldados y no sé qué. Y fue así, pero viste los 8 episodios. Si no te gustó, entonces ¿por qué no lo quitaste en el primer episodio? El primero, claro. Pero está bien, los vio, ¿no? Perfecto. Claro. Pero yo creo que también hay un fan base que está creciendo y creciendo y creciendo cada vez. Y yo creo que está cambiando esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad malinchista que se está transformando un poquito en que, viene otra película de horror mexicana. O están en el cine y están en la selección del cine o en su móvil, ¿no? Así de que, está una de superhéroes, una de acción gringa, no sé qué, mira, hay una de terror mexicana. Pues no sabe la de terror, ¿no? Ya está ese cambio. Yo sí lo siento y sí está cambiando la gente y creo que nos está aceptando cada vez más. Oye, y una disculpa, ya prontísimo me voy a tener que ir porque tengo boletos para ir al cine. Bueno, pues, ¿qué te parece para cerrar? Nos dejas con tus mejores o tus películas favoritas de terror, mexicanas, extranjeras. Hijo. Mexicanas, pues yo creo que las de Taboada son mis favoritas, siempre lo han sido y siempre lo serán, ¿no? Claro. Me gusta también mucho Belzebut. Belzebut, curiosamente, es un guión que también me llegó a mí. Estuve a punto de hacer la película. Ok. Ajá. Sí, pero me enteré que se lo habían mandado antes a Emilio y entonces le hablé a Emilio y le dije, oye, güey, leí este guión, me encantó, pero me dijeron que te lo habían mandado antes a ti. Entonces te quería preguntar, ¿me la quieres o no? Dijo, no, sí, la quiero. Bueno, ok, esto ya va. Y ya se la dejé. Buenísimo. Claro. Pero pues le quedó muy bien y me gustó mucho, ¿no? Sí. Y sin duda es una de mis favoritas de horror mexicanas. De Estados Unidos, pues, hay mucho del resto del mundo que me gusta, ¿no? Es como muy difícil, no se puede repasar a todo el mundo. Sí, es muy amplio el tema. Por supuesto, antes que nadie está Kubrick con The Shining, ¿no? Para mí es como mi papá cinematográfico, ¿no? Claro. Hitchcock, por supuesto, Psycho, Vértigo, The Birds, Strangers on a Train, bueno, esa no es de horror, pero pues, es genial, ¿no? Sí. Cronenberg me encanta, el body horror de Cronenberg, The Fly, Shivers, Rabid, son películas maravillosas, ¿no? De clásicos también, pues Frankenstein, The Bride of Frankenstein de James Whale, ¿no? Son unas películas maravillosas de la época de los 30s, ¿no? Sí. Y también de los 50s con la Hammer, ¿no? Que ahí ya es Terence Fisher, The Curse of Frankenstein, Drácula, pues todas esas películas de esa gran época. Y en época actual, pues me gusta mucho Sam Raimi, James Carpenter, Wes Craven, los grandes clásicos modernos, ¿no? Y la nueva camada, ¿no? Que hay una nueva camada bien interesante. Con el rey de la camada, por supuesto, es James Wan. Desde Saw, Insidious, amo Insidious y The Conjuring, me encantan. Sí. The Nun también me gustó mucho. Me gusta más en The Conjuring The Nun que en The Nun. Sí, sí, claro. Annabelle, la nueva película de James Wan, que es Maligno. Uf, qué maravilla visual. Tiene 15 minutos que son arrolladores. Es genial la película. Y hoy en día, pues, de esta misma nueva camada está Mike Flanagan, por supuesto, ¿no? Está con The Haunting of Hill House, Doctor Sleep, Bly Manor, claro. También Andy Muschietti, ¿no? Con It. Sí, claro, las dos partes son... Mama, ¿no? Sí, ajá. Por supuesto. Y luego, estas locuras que hace Ari Aster y Robert Eggers, ¿no? Que es buenísimos los dos también. Larry, Midsommar, The Witch. El Faro. Blanco y negro, El Faro. Ajá. Sí, buenísimo. Es que podríamos estar aquí hablando horas de todo nuestro cine de horror favorito. Por supuesto. Pero, pues esos básicamente son los que más me vienen a la cabeza, ¿no? Está fabuloso. Yo te agradezco tu tiempo, te agradezco la disposición para la entrevista. De verdad es un honor haberte podido entrevistar, es un honor poder platicar contigo, tener estos acercamientos. No, de verdad, muchas gracias, muchas felicidades, porque SOZ es magnífica, toda tu filmografía es magnífica. Kilómetro 31, ni se diga, vayan a verlas. Unas están en Amazon, Kilómetro 31 parte 2 en Netflix. Ahí pueden ver el trabajo de nuestro querido Rigoberto Castañeda. Y bueno,
sigamos consumiendo cine de terror. Muchas gracias. Y esto ha sido todo. Eso. Yo fui César Cárdenas para Revista Purgante. Nos vemos en la siguiente. Que la pasen excelente.